¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Hablemos Temprano, este nuevo segmento informativo que tiene Noticias Telemedellín y en el cual vamos a estar abordando temas importantes de la sociedad, temas importantes para Medellín, pero también para la región, para el país y para el mundo. Hoy, con un invitado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá a propósito del tema de la vulneración de derechos fundamentales para los menores en la ciudad. Nos acompaña a esta hora de la mañana el capitán Jason Rodríguez. Él es el jefe del Grupo de la Protección de Infancia y Adolescentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Capitán, muy buenos días, bienvenido a este espacio de Noticias Telemedellín. Andrés, muy buenos días para todos los televidentes. Este espacio lo estaremos moderando Andrea Gómez y yo, Andrés Noreña. Andrea. Pues es un placer tenerlo aquí, capitán. Sabemos de sus obligaciones, de su agenda muy llena de compromisos justamente en esa labor de atender las vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes en nuestra ciudad. Y comencemos por ahí. Usted habla de una cifra que es ya bien alarmante, 430 menores víctimas de todo tipo de vulneraciones este 2025. Claro, Andrea, muy buenos días. Nuevamente, sí, decirles que es una cifra que para nosotros es de alto impacto. Son más de 400 niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de verificación y restablecimiento de derechos por parte de las autoridades competentes, sea Defensoría, comisarías de familia o en algunas ocasiones inspecciones de policía, por todo tipo de vulneraciones, situación de calle, abandono, abuso sexual, actos, todo lo que tiene que ver con el tema de delitos sexuales y demás. Capitán, nosotros la semana anterior abordamos justamente esta problemática, este tema en Noticias Telemedellín a partir de un caso que se presentó en el municipio de Bello, el abandono de un menor justo en el ingreso de una unidad residencial. ¿Qué pasa con estos menores y por qué la cifra es tan alta? Usted me habla de todo tipo de vulneración, pero por ejemplo, ¿cuántos menores de edad han sido abandonados en este 2025? De esos 430 vulneraciones que hemos tenido este año, son alrededor de 35 niños, niñas y adolescentes que han sido por la vulneración de abandono. Esto principalmente se ha presentado en lugares de residencia, donde papá y mamá en muchas ocasiones se van a trabajar, se van a hacer sus diligencias, dejan a sus hijos con un vecino, ese vecino salió también y allí es donde nos reportan que los niños están encerrados en las casas y demás, y allí procedemos. También en parques principales, que dejan los niños abandonados. En el sistema de transporte masivo también hemos tenido algunas situaciones con estos niños que están deambulando por estos sectores, niños de 6 y 7 años, donde nosotros tenemos que proceder en conjunto con todas las autoridades. ¿Qué pasa con estos niños? Estos niños, en primera instancia se activa toda la ruta de protección y restablecimiento de derechos. Si es una niña que evidentemente ha estado sola durante varios días, activamos una ruta de salud para descartar cualquier tipo de situación sexual en contra de la integridad de ella, y posteriormente pasamos a un procedimiento de verificación y restablecimiento de derechos con la Defensoría de Familia. Capitán, ¿este tipo de vulneración a los menores se ha visto incrementada este año o siempre ha sido una de esas afectaciones que sufren nuestros menores en la ciudad? Andrea, tenemos identificadas unas tendencias. Regularmente cuando inicia el periodo escolar se incrementan las situaciones de abandono de los niños, niñas y adolescentes. Son muchos los casos, alrededor del 40% de los casos que tenemos este año, donde es en el colegio o en la institución educativa. Ahí los abandonan, es los correcto. dejan ahí. En los hogares de paso, en la escuela, en el colegio, donde el padre de familia está comprometido a recoger ese niño o a esa niña a las 6 de la tarde y son las 8 o 9 de la noche y nos llaman a nosotros que no han ido por el niño. Ahí se materializa el abandono. Padres? Ahí podrían haber unas responsabilidades de tipo administrativo, dependiendo de las decisiones que dentro de su autonomía tenga la Defensoría de Familia, es decir, con las medidas de protección. Podría haber hasta una pérdida de custodia en el caso de que se evidencie algún tipo de negligencia permanente por parte de estos progenitores. Y por supuesto, si se llega a probar alguna situación en especial, podrían haber sanciones de tipo penal. ¿Pero es un abandono permanente o es un olvido? Porque usted me habla ahí del tema de los colegios, ¿no? Y pues llega tarde el papá o ¿cuál es la situación que ocurre, ¿no? Hay una línea delgada, en ocasiones mamá se confía de que papá va a recoger al niño y también lo hace papá con mamá, entonces ninguno de los dos finalmente va por el niño. En otras ocasiones tienen el encargo a una persona que de manera irresponsable se le olvida, que de manera irresponsable no va o va tarde o se embriaga.
hemos tenido diferentes tipos de situaciones, entonces digamos que eso ya hace parte de las actividades en materia de investigación que se realizan con la autoridad competente. Dentro de esos otros 40, 30 casos, ¿qué otros hechos de vulneración de derechos fundamentales hay contra los menores o han tenido ustedes durante este 2025? Bueno, hemos tenido adolescentes en situación de calle, adolescentes, niños, niñas y adolescentes que son utilizados para el ejercicio de la mendicidad. Esto especialmente lo tenemos en algunas zonas priorizadas ya por parte de nosotros en la ciudad de Medellín, como son Poblado, La 10, Provenza, en algunos sectores como Laureles, La 70, inclusive ya en Manrique, la 45, se nos está presentando ese tipo de situación, donde nuestros niños están en condición de mendicidad. Allí también hay una vulneración que está establecida en la norma y donde nosotros también estamos en la obligación, de acuerdo a la información de la comunidad, proceder con la autoridad competente. Capitán, y en esos casos también se mezcla el delito de explotación sexual, en esos casos de mendicidad. Sí, una de las causas principales que podrían detonar o impulsar el fenómeno de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es precisamente este tipo de vulneraciones. La situación de calle permite que personas, depredadores sexuales, explotadores sexuales, pues se aprovechen de la vulneración de estas niñas o de estas adolescentes para explotarlas sexualmente y ofrecerlas a otras personas que adquieren este tipo de situación. ¿Cómo va justo esa situación este año en la ciudad de Medellín? Hemos visto a muchas personas que son incluso inadmitidas en el aeropuerto José María Córdoba por tener antecedentes en cuanto a delitos sexuales, pero ustedes, ¿qué precedente tienen este año? Bueno, hay una coordinación muy fuerte en conjunto con todas las autoridades competentes, en este caso con Migración Colombia, con la Embajada de Estados Unidos, HSI, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, con la Embajada de Estados Unidos a través de las alertas Angel Watch. Hemos logrado esa articulación en conjunto con Migración Colombia, donde ya hay una cifra relevante, que son más de 50 ciudadanos extranjeros que por esa alerta de Angel Watch no se les permitió el ingreso a Colombia, especialmente a Medellín, en el año inmediatamente anterior. Esto digamos que es un logro importante que hemos tenido nosotros porque eso permite que no hayan este tipo de personas circulando por la ciudad de Medellín y ha tenido un impacto considerable en la reducción de casos asociados con explotación sexual este año con respecto al año inmediatamente anterior. Yo creo que esto es una pregunta que se hace muchas personas cada que escuchan que un extranjero, muchos de ellos norteamericanos, son inadmitidos a través de Migración Colombia en el aeropuerto José María Córdoba. Hablamos siempre de ese aplicativo del Angel Watch. ¿Cómo funciona? Bueno, Angel Watch es una herramienta que es administrada por la Embajada de Estados Unidos, en la cual cualquier persona que tenga antecedentes de tipo sexual, especialmente asociada con niños, niñas y adolescentes, genera unas alertas migratorias para el país. Es decir, solamente con comprar el tiquete ya hay una alerta para no permitir el ingreso de esa persona al país y así pues evitar que se pueda materializar alguna conducta asociada con explotación sexual. ¿Qué han encontrado? Y los operativos en la ciudad, en ese sector del Parque Lleras, que es tan emblemático lamentablemente para este tipo de delitos, ¿continúan los operativos también a los establecimientos, los controles? ¿Cómo avanza eso? Este año ha sido un año fundamental y hemos logrado que la comunidad no permita normalizar esta conducta. Eso es muy importante porque también la sí. cultura ciudadana de alguna manera interviene en esos casos. Es correcto, Andrea. Hemos tenido un incremento del 160% en las llamadas asociadas con niños, niñas y adolescentes con respecto al año inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que un ciudadano en un restaurante, en una vivienda turística de cualquier plataforma, en un hotel, observa que hay un ciudadano extranjero ingresando con una niña o ingresando con un adolescente o ingresando con una mujer cuyas características permitan deducir como ciudadano que pueda ser menor de edad, inmediatamente hace la llamada. Y eso nos permite a nosotros activar toda la ruta. Inclusive hemos tenido una sensibilización muy fuerte ya con nuestros administradores, con nuestros recepcionistas de hotel, de viviendas turísticas, donde no permiten el ingreso. Entonces los casos, a diferencia del año anterior, ya no son dentro de la habitación, sino que son en la recepción del hotel, lo cual no permite que se materialice el delito. Aquí es importante aclarar que el delito se materializa solo con la promesa de pago. No necesitamos el encuentro sexual, porque es un delito de mera conducta, sino que basta con la promesa de pago para uno materializar el delito de demanda de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este incremento del 160% por lo menos en esas llamadas de la comunidad,
es indicador de que ya hay conciencia. Esto a partir de un caso que se registró a principios del año pasado con un norteamericano que logró escapar de la ciudad. 160%. En ese trabajo de hacer conciencia, digamos que la labor de ustedes, pero también la labor de la administración ha sido fundamental, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad del Distrito? Hay una muy buena articulación en conjunto con la Secretaría de Seguridad. De hecho, hay una estrategia mancomunada que se llama Ni lo intentes, es un delito. Esta estrategia, desde que la persona se sube en el avión y viene hacia la ciudad de Medellín, ya tiene los mensajes en español, en inglés, porque sabemos que el inglés pues ha sido el idioma que más hemos evidenciado en este tipo de conductas, donde ya el ciudadano extranjero por lo menos trae ese nivel de conciencia de que si hace eso está cometiendo un delito. Y las campañas permanentes que nosotros estamos realizando en conjunto con la administración municipal, precisamente orientando a estos ciudadanos extranjeros, que debe ser permanente. Sabemos que los 10.000 extranjeros que tenemos en este momento por el sector del poblado no son los mismos dentro de una semana, porque es una población flotante. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer de manera frecuente en conjunto con la administración. Capitán, ¿qué otras zonas de la ciudad se han identificado donde los extranjeros habitualmente vienen a buscar, pues a ser cómplices de ese delito de explotación sexual? Se habla mucho, por ejemplo, de la Comuna 13, de las escaleras famosas y emblemáticas de ese lugar. Son lugares que han estado priorizados permanentemente por parte de la Policía Nacional en conjunto con las autoridades. Y en la medida en que estamos incrementando esos operativos, se ha desplazado el fenómeno hacia las periferias. Tanto así que salen de la ciudad de Medellín. Tenemos situaciones ya que se nos están materializando en las afueras de los municipios aledaños, especialmente en fincas donde el control, digamos, es un poco más exigente porque son propiedades privadas donde tenemos que tener ya una coordinación diferente. Pero sí hemos notado ese desplazamiento porque ya hay un nivel de conciencia fuerte frente al control o la sensación de control que se tiene en estos lugares priorizados. Eso dentro de esa lucha frontal en Medellín y su área metropolitana. Usted mencionaba ahí esa migración a otros municipios. Hemos tocado aquí el tema de la migración, de esos efectos, por ejemplo, al oriente del departamento. ¿Ustedes ahí cómo pueden integrar el trabajo del Departamento de la Policía de Antioquia también para lograr operativos como los que se hacen en parques públicos aquí en la ciudad de Medellín? Claro, nosotros, la Policía Nacional tiene sus capacidades en todo el departamento y a nivel nacional también. Allí estamos coordinados con el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Departamento de Policía de Antioquia, que tiene funcionarios adscritos al grupo en cada uno de los municipios. El Departamento de Policía, no administrativamente, sino el de Policía, cubre los prácticamente 100 municipios del departamento de Antioquia, entre ellos el oriente antioqueño, donde ellos también tienen priorizados, digamos, estos municipios donde posiblemente se puedan llegar a presentar ese tipo de situación. Capitán, ¿qué pasa con los padres de esos menores que son víctimas de ese delito de explotación sexual? ¿A qué se exponen los papás? Bueno, hay que tener en cuenta que ellos son instrumentalizados, los niños, niñas y adolescentes son instrumentalizados. A veces utilizamos expresiones como la prostitución infantil, eso no existe, es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes porque evidentemente hay una instrumentalización. Los menores son las víctimas. Es correcto. Si bien es cierto, ellos ya tienen un nivel de conciencia, un adolescente tiene un nivel de conciencia cuando tenga 16, 17 años, sigue siendo víctima porque hay otra persona que está induciéndola a este tipo de actividades. Entonces allí, como ellos son víctimas, lo que se hace es la activación de la ruta, primero de salud y posteriormente de protección, y pues ya se hace parte de las herramientas de investigación si el progenitor tiene algo que ver dentro de esa conducta, que ahí estaría cometiendo un delito. Ustedes dos tocan un tema muy importante ahí y eso ha sido recalcado en muchas ocasiones, incluso por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Muchos de esos casos, y me apego al discurso del mismo alcalde que dice que quien abusa está incluso en la foto de la sala, son los mismos familiares, incluso en algunos casos los mismos padres quienes hacen víctima a sus hijos de estos vejámenes o abusos sexuales en su contra. Andrés, lamentablemente es cierto, muchos de los casos que nosotros hemos evidenciado son dentro del núcleo familiar o dentro de la familia extensa. ¿Quiénes son familia extensa? Tíos, abuelos, hermanos medios y todas estas personas que están alrededor de ese núcleo familiar cerrado. Una de las recomendaciones que nosotros siempre
pues le damos a los padres de familia es confiar en lo que dicen nuestros hijos, en creerles a ellos, en identificar esas alertas tempranas. ¿Por qué mi hijo, mi hija cambia el comportamiento? Porque se está comportando de una manera que yo como padre no sé que él se debe comportar. Generar esos acercamientos, esos canales de diálogo, porque no hay quien más que papá y mamá para que divulguen ese tipo de información. Nosotros dentro del grupo de protección a la infancia y adolescencia tenemos un grupo de primera infancia, donde vamos a los hogares infantiles y a través de actividades tales como títeres, le enseñamos a los niños que mi cuerpo no se toca, que mi cuerpo es sagrado. Inmediatamente después de que terminamos estas actividades hemos notado niños que se acercan, muy pequeños, y nos dicen, sí, es que mi mamá me deja con un tío y mi tío me toca mis partes íntimas. Entonces allí es donde activamos la ruta y eso no lo sabe mamá y no lo sabe papá, pero porque no hay un diálogo permanente con ellos. Capitán, y en esos casos también el llamado sería a la comunidad a que esté alerta, así como pasa con la denuncia de explotación sexual, pues también con estos casos que la comunidad se dé cuenta, que los pueda denunciar, porque como decimos, a veces son los mismos padres los victimarios. Sí, Andrea, la invitación es siempre informar al 123 cualquier conducta, no se queden con la duda, inmediatamente nos informan y nosotros a través de todas nuestras capacidades, en conjunto con las defensorías de familia, las comisarías, tenemos facultades de allanamiento y rescate, donde ya hemos materializado este tipo de operativos gracias a esa información de la comunidad. En muchas ocasiones es cierto, lamentablemente, decirlo, que se queda la información, en muchas ocasiones mamá se da cuenta de que papá es abusador y no lo denuncia porque depende económicamente de él. Ahí es donde entran los terceros, donde entran los vecinos, donde entran las personas que observaron esa conducta. Y no tomar justicia propia con este tipo de individuos porque pues el peso de la ley es fuerte para este tipo de personas. Regularmente las medidas son intramurales, donde se ponen a buen recaudo este tipo de sujetos. A propósito, capitán, ¿cuáles son las líneas para denunciar o qué canales tienen las personas? No sé si también a través de las redes sociales esos vecinos, amigos u otros familiares que puedan denunciar ese tipo de comportamientos. Siempre el canal va a ser la línea 123. La llamada al 123 va a activar absolutamente todo. Va a activar la Policía Nacional, va a activar las capacidades de la alcaldía, las capacidades de las comisarías, de la Fiscalía. Y también tenemos la línea 141, que es la línea de nuestros coequiperos, que son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para identificar cualquier tipo de vulneración. Entonces, si escuchan al niño, al vecino que está maltratando, que el niño está gritando permanentemente, no se quede con la duda. Llame a la línea 141, al 123 y nosotros nos encargamos de verificar. Capitán, esta pregunta tal vez es difícil para usted, pero se mueve usted en medios muy difíciles, en situaciones muy dolorosas. ¿Cuáles son los casos que más han llegado a impactarlo a usted? ¿Usted es papá? Sí. Imagínese, con mayor razón tiene la sensibilidad pues muy a flor de piel en esos casos. ¿Qué casos le han llegado a impactar más? Sí, los casos de abuso sexual son casos muy tremendos, son casos que uno, digamos, en la condición de papá, pues nota con extrañeza cómo un progenitor puede llegar a atentar contra la integridad sexual de su hijo, de su hija. Digamos que es un tema de la sociedad. Pero el trabajo de nosotros se trata de eso, de construir ese tejido social, de identificar este tipo de vulneraciones y obviamente poner todas las capacidades al servicio de la comunidad para la protección de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo son esos operativos? ¿Ustedes qué encuentran ahí? ¿Cómo llegan? ¿A qué puntos han llegado en la ciudad de Medellín? Me imagino que son operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad, imagino que pasa y de Derechos Humanos. ¿Ustedes cómo son? Andrés, nosotros... de acuerdo a nuestras facultades, nunca procedemos solos. Siempre tiene que haber una garantía, especialmente de los derechos de ese niño, niña, adolescente. ¿Quiénes son los que principalmente nos garantizan ese procedimiento? Los defensores de familia, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o en su defecto los comisarios de familia. Con ellos se amplían nuestras capacidades, inclusive las que les mencionaba ahorita, capacidades de allanar, capacidades de rescatar a un adolescente, de acuerdo a las condiciones de tiempo, modo y lugar. Capitán, ¿los menores de edad siguen siendo instrumentalizados para cometer delitos? ¿En qué medida sigue esa explotación también? Todavía tenemos, aunque ya ahorita hay un nivel de conciencia mucho más alto, tenemos un indicador muy alto de instrumentalización, en especial en el tema de explotación de niños, niñas y adolescentes.
Allí nosotros hacemos un trabajo muy fuerte en las instituciones educativas, a través de la Secretaría de Educación, que es un brazo fuerte nuestro, nos permiten el ingreso a las instituciones educativas para decirle a nuestras adolescentes especialmente que ellas son víctimas de un delito, que es explotación sexual, que ellas también en su condición de ser mayor de 14 años también pueden verse inmersas en la comisión de un delito si están captando, si están trayendo a sus compañeras de estudio para estos fines. Entonces es el nivel de conciencia que nosotros siempre tratamos de fortalecer, especialmente en las instituciones educativas, que es el entorno que nosotros tenemos más accesible para ese fin. Capitán, para finalizar, recomendaciones para todos en general, padres, familiares, amigos, vecinos, para los mismos menores de edad. Una de las recomendaciones principales que siempre emanamos es que todos somos responsables, todos. Hay 3 componentes fundamentales que nos da la norma, en especial la Ley de Infancia y Adolescencia: la familia, la sociedad y el Estado. Yo como padre de familia tengo una responsabilidad frente a la protección de los derechos de mi hijo. Tengo unos controles parentales que debo ejercer. Yo como docente de una institución educativa tengo unas responsabilidades fuertes con ese estudiante. Yo como Policía Nacional, yo como comisaría de familia, como defensor de familia, como ciudadano, tengo la obligación, no es ni siquiera el deber, la obligación de informar cualquier tipo de vulneración que evidencie frente a los derechos de un niño o niña adolescente. Capitán Jason Rodríguez, jefe del Grupo de Protección Infancia y Adolescentes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Hablemos Temprano. Andrés, con mucho gusto. Andrea, estamos Gracias, siempre para capitán. servir por parte de la Policía Nacional. Andrea, esa es una radiografía no solamente de la realidad que hay hoy en materia de infancia y de adolescencia, esos delitos, esas vulneraciones que hay en contra de los derechos fundamentales de los menores, sino también del trabajo articulado que tienen las autoridades, en este caso la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía y todo el distrito, ¿no? Sí, un trabajo que da cuenta de una realidad muy dolorosa, pero pues también de esa articulación entre instituciones que es tan importante justamente para la intervención. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando temprano. Por ahora vamos a un corte. Ya regresamos con más de Hola Medallo.